un tremendo recorrido en cuanto a profesionales, temas y abordaje de esto. Ojalá que usted de verdad lo esté disfrutando tanto como nosotros. Estamos en Protección 360. Tengo pues el honor de compartir no solo las cámaras y los micrófonos, sino también de experiencias tan bonitas con Mariela Jara, a mi derecha. Mucho gusto. Encantado. Y ya alguien de la casa, Allen Cascante, que te voy a ser muy sincero, de los podcasts que hemos tenido, disfruté mucho el tuyo. Muchas gracias, Ronnie. Yo disfruto eso, me gusta. ¿Qué dicha? Es una experiencia nueva que pues, descubrí que me llama la atención. Bueno, precisamente para esto es que tenemos a profesionales acá. Vamos a hablar sobre control de energías, perspectivas y prácticas en un entorno seguro. Y como dicen, las damas primero. Muchas gracias. Bueno, para mí también es un placer, es una nueva experiencia que vamos a ver cómo nos va. Bueno, yo soy la representante de Brady. Brady es líder mundial en todo lo que es dispositivos para el bloqueo de control de energías. Tengo pues ya casi 20 años de trabajar en ventas y me he ido aprendiendo pues bastante, en realidad desde la parte práctica, porque mi especialización realmente no va enfocada en seguridad ni algo parecido, pero en ventas, en equipo de protección, y hace 7 años que inicié mi trabajo en Brady y ahí es donde me he ido enfocando en la parte de control de energías, que es una de nuestras divisiones. Ya hace algunos meses, como a principios de este año más o menos, ya pues estoy certificada OSHA, CRF 1910, y pues esto nos ha ayudado ahondando más en el tema de control de energías. Muy bien, muchas gracias. Ale, contanos un poquitito acerca de tu experiencia y tus atestados. Sí, rápidamente, bueno, yo soy actualmente instructor del Centro de Formación Técnica. También ayudo a algunos campos de asesoría en equipos de protección personal de la empresa Sondel. Tengo más de 10 años en experiencia en la parte de aplicación de seguridad ocupacional en empresas y pues soy uno de los principales elementos dentro de Cefotec que se encarga de generar planes de aislamiento y también aplicar procedimientos de bloqueo de etiquetado o control de energías dentro de diferentes empresas. Hace unos cuantos minutos hablábamos con un docente del TEC. Ajá. Y yo le preguntaba, ¿qué se siente ir por Cartago y que digan él y que él sea un referente? Y les pregunto a los dos, cuando te ve la gente en la calle y te dice, muchas gracias, gracias a vos aprendí a hacer esto o a no hacer esto. Bueno, primero es muy gratificante, ¿verdad? Ese es el primer elemento, el siempre estar agradecido con alguien que de usted aprende. La parte tal vez responsable de esto es el no darse el lujo de dejar de aprender, ¿verdad? De ser constante, de ser una persona siempre actualizada y entender que lo que haces y la responsabilidad que usted tiene implica que las personas tomen decisiones. Entonces, así como es bonito que le agradezcan, también entender que ojalá el mensaje que yo transmití fuera el correcto, fuera el seguro, ya que eso puede depender de una vida. Igual es una gran responsabilidad. Sí, claro. Dijo claro. Peter Parker. Sí, todo poder conlleva una gran responsabilidad. En el tema de prácticas, le pregunto, Mariela, ¿es usted una referente? Pues sí, de hecho es bien interesante porque pues llegamos a las empresas, ¿verdad? A compartir con otros usuarios y demás, y solo el hecho de que digan, ella es la especialista en bloqueo etiquetado, pues para uno es una gran satisfacción, así claro. Como decía Allen, es muy gratificante saber que uno ayuda, que puede asesorar, y siempre mi intención es pues no solo vender, en realidad vamos más enfocados a poder asesorar, a poder acompañar a las empresas. Entonces sí es muy gratificante, muy satisfactorio que le puedan decir a uno, por favor ayúdeme con esto, explíqueme cómo iniciamos o estamos en medio camino, iniciamos y nos perdimos en el proceso, cómo reiniciamos y poder ayudar al cliente a tomar ese rumbo y a poderlo ubicar, ¿verdad? De una forma más, pues digamos, centrada incluso en normativa, ¿verdad? La normativa, si no se lleva a la práctica, pues de nada funciona y así que los procedimientos son súper importantes. Muy bien.
El control de energías peligrosas es una práctica esencial para proteger la vida y la integridad de los trabajadores. ¿Cómo definís vos el control de estas energías y por qué es fundamental para la seguridad de los trabajadores? Sí, es la metodología que nos permite tener el control de posibles arranques repentinos inesperados al momento de brindar un servicio de mantenimiento, ya sea en una máquina, en un equipo, en un circuito o en un sistema. Es fundamental porque el empleado autorizado que ingresa a ese punto donde puede haber un atrapamiento, una amputación, una descarga eléctrica, una mutilación, pues con ese procedimiento firma un seguro de vida que evita que terceras personas o personas tal vez ajenas al procedimiento puedan generar una reenergización que provoque un accidente. ¿Es un daño colateral? Sí, pero es singular, Ronnie, porque yo puedo ser la persona más entrenada del mundo en esto, que al final del día yo aplico un procedimiento que no solo depende de mí. Si las personas en cultura de mi empresa no tienen esa cultura preventiva, puede ser que alguien más sea el que remueva el dispositivo que yo coloqué y me genere el daño. Colateral o no, el que siempre va a pagar el daño es el que lo aplica, como tal, el autorizado. Bueno, y le repito la pregunta. ¿Será que estos controles de energía se pueden definir como algo fundamental en la seguridad de los trabajadores desde su óptica? Totalmente, totalmente. Así como Allen hablaba, ¿verdad? El riesgo es que esa energización llegue nuevamente a las máquinas, y apoyo un poquito lo que decía, es no solamente en el mantenimiento, porque esta es una práctica, ¿verdad?, que en las empresas donde se aplica en mantenimiento, sí se tiene como muy diseñado, ¿verdad?, que vamos a hacer mantenimiento, vamos a bloquear. Pero ¿qué pasa en empresas donde se les da un servicio? Estas dos palabras yo las enfoco mucho cuando doy la capacitación: mantenimiento y servicio. ¿Qué es un servicio de una máquina? Podemos hablar, por ejemplo, de una limpieza en industria alimenticia por inocuidad. Entonces, no es la persona de mantenimiento, son personas autorizadas a bloquear, pero de repente dicen, no, es que yo lo que le voy a hacer es una limpieza a la máquina, no está dañada. Y en el momento de meter las manos a una cuchilla, ¿verdad?, porque es una cortadora, una peladora, se provoca el accidente. No hubo un bloqueo. No hubo un bloqueo porque dicen, la máquina no está mala, yo no necesito bloquear. ¿Cómo lo enfoco yo? En que cuando ingresan sus manos o una mayor parte de su cuerpo, deben de bloquear la máquina, sea mantenimiento o sea servicio. Esto nos ayuda a evitar accidentes, a salvar vidas definitivamente. Es fundamental. Vamos a hablar de principios clave que sustentan una buena gestión en control de energías. Y aquí lo vamos a hacer como en la escuela. Yo les doy un enunciado y ustedes levantan la mano. El primero que levanta la mano es el que me va a desarrollar Ganamos un eso. premio. Vamos a ver cómo nos va. Identificación exhaustiva de las fuentes de energía. Gané. Ok, creo que es el punto clave de esto. Ronnie, hay diferentes estándares que uno puede aplicar por acá. Por ejemplo, o enfocándonos un poquito en lo aburrido, en la norma como tal, la OSHA 1910.147, que es la norma de control de energías peligrosas, establece eso como un elemento clave. O sea, yo para poder bloquear, voy a bloquear las fuentes de energía. El detalle es que esto se ha popularizado porque se usa mucho para trabajar con electricidad. Y sí, intrínsecamente todos desde niños le tenemos miedo a la electricidad. Claro. El detalle es que el procedimiento no se llama control de electricidad, sino de energías. O sea, estamos hablando de un complemento más amplio. Puedo tener energía neumática, puedo tener energía hidráulica, puedo tener energía calórica, puedo tener energía gravitatoria o inercia, que llaman las personas. Y a veces el bloquear solo una energía no me garantiza la desenergización completa o el que yo estoy fuera de peligro completamente. Entonces, yo tengo que tener muy mapeado con ayudas de manuales de equipos, con personal entrenado y capacitado, cuáles son, de dónde surgen, dónde nacen, para poder bloquear absolutamente todas y garantizar que este elemento se logre como el estándar lo solicita y la única forma segura de lograrlo. Aislamiento y bloqueo efectivo.
Uno. Vamos a ver si la saco buena. Bueno, en realidad el aislamiento lo que nos refiere es a cerrar o apagar esas energías, ¿verdad? Entonces vamos a bajar un breaker, vamos a desenchufar, vamos a cerrar válvulas, es el aislamiento. Posterior a eso van a venir los dispositivos de bloqueo, que son los que vamos a colocar enfocados en esos puntos de control, y obviamente un candado y una etiqueta. El candado de seguridad, por supuesto, que va a tener una única llave, y la etiqueta que nos va a servir para identificar quién es la persona que está trabajando. Es el dueño de ese bloqueo, el autorizado a hacer sus mantenimientos y aplicar el control de energías. Un bonus, si querés aportar algo. Sí, dentro de lo que es el aislamiento del bloqueo, importante el garantizar que sea efectivo. Ronnie, ha pasado que a veces tenemos un disyuntor o tenemos una llave, llámese de bola, de compuerta, indiferentemente el tipo que sea, y el dispositivo que yo utilice tiene que ser el adecuado, o sea, el que me permita o me dé la capacidad de que esa máquina esté bloqueada. ¿Qué se escucha a veces en estas experiencias o visitas de campo que nosotros vamos? No, que lo importante es que haya un elemento simbólico, visual, que diga, eso es bloqueo etiquetado. Para esa gracia, bloquearíamos con alambre negro, gasas plásticas y cosas que improvisamos los latinos que no son correctas. El dispositivo, el accesorio que me permita a mí tener esa energía en apagado, tiene que garantizar que el elemento no solo quede en apagado, sino que existe una resistencia acompañado de el candado, que en este caso es la parte que bloquea como tal, y la etiqueta que informa. Yo siempre digo en mis capacitaciones, candado sin etiqueta es un candado normal, y etiqueta sin candado es un mensaje que cualquiera puede respetar. Entonces deben trabajar en conjunto. Unos puntitos extra. Verificación de la ausencia de energía residual. Okay. Ese es el punto clave a lo que nosotros vamos en el proceso de, ¿verdad? Todos los pasos que hay que hacer, pero es un punto clave y fundamental, porque muchas veces dicen o pensamos, ya está el bloqueo listo, ya tenemos el candado, ya tenemos la etiqueta, pero resulta que la identificación de los puntos de control, llámese la válvula, llámese el breaker, no estaban correctamente identificados. Entonces, por poner un ejemplo, Ronnie, por favor vaya y bloquee esta máquina y están 3 válvulas. Y usted dice, ¿y cuál es la válvula que corresponde a esta máquina? Bueno, tal vez por referencia es la primera válvula. Y listo, la bloqueó. Pero ¿qué sucede? Que no era la válvula correspondiente, no era el breaker correspondiente a esa máquina. Entonces me equivoqué por una omisión de identificación y estoy creyendo que la máquina está completamente desenergizada. Sin embargo, está pasando la energía de algunos de estos tipos porque bloqueé el punto de control incorrecto. Ahí viene, tengo que verificar. Es sumamente importante verificar que la máquina esté con energía cero. ¿Eso cómo lo puedo hacer? Bueno, existen instrumentos, dispositivos, para poder medir sobre todo la energía eléctrica y en algunos casos la energía neumática. Lo más sencillo, les digo yo en mis capacitaciones, intente arrancar la máquina. Si la máquina no arranca, estamos listos para poder iniciar con el mantenimiento o el servicio. Muy bien. Capacitación y autorización del personal. Escuché a los dos hablar sobre este tema, pero ¿cuál levantó la mano? Ahí se la voy a dejar. Mi área. Sí. Ok, les comento. Dentro de lo que es capacitación, hay que buscar que todo el músculo organizacional, toda la empresa como tal, esté capacitada. Nada más que hay diferentes roles ya definidos por el estándar. Normalmente son 3. Persona autorizada, vamos a encontrar a la persona afectada y luego los otros empleados. Rápidamente, el autorizado es la persona que recibió el proceso de capacitación más completo y es esencial que esa persona no solo haya recibido una charla
sino que haya sido comprobado su conocimiento en que en realidad conoce las características, el cómo se aplica y preferiblemente haya tenido alguna sección práctica donde aplique, quite, ponga etiquetas, candados y no se olvide ese paso. El autorizado va a ser la persona que dentro del estándar puede, por su conocimiento, aplicar el estándar o el procedimiento como tal. Luego viene el afectado, que normalmente es el operador de la máquina o el equipo que ocupa mantenimiento. Como ahora llegó Mariela a trabajar en el equipo que requiere mantenimiento, yo ya no puedo seguir trabajando. Si yo no soy notificado, posiblemente yo sea el primer eslabón que llegue a tratar de conectar. Y la que va a pagar los platos rotos aquí será. La que desconectó. Por supuesto, el autorizado. Y dentro de esa misma línea, en una escala tal vez un poquito menor, vienen los otros empleados, que son personas que ni operan la máquina ni el equipo, ni tampoco ponen candados y etiquetas, pero están ahí. Y como estaban ahí, ya sea barriendo, limpiando, era una visita, era el oficial o lo demás, él llegó, encendió la luz del cuarto que ocupaba, no hay electricidad, caja de break. Me voy, nunca he visto un candado, no sé qué es una etiqueta, llego y conecto y seguimos con Mariela lesionada en este proceso. Entonces, dentro de lo que es el elemento, la empresa tiene que garantizarme que el autorizado esté con una capacitación exhaustiva, pero que también eso vaya cayendo en modalidad cascada hacia todas las demás partes, afectados y otros empleados. En este escalafón que estás hablando, me detengo un momentito, ¿quién sería al que tenemos que decirle la repercusión de esto es su culpa? ¿Es al señor de seguridad, a la señora que llegó a limpiar, o al que no capacitó correctamente? Es que creo que se tendría que dividir. Me decía mi abuelo, Ronnie, que el que no sabe es como el que no ve. O sea, yo no puedo ser culpable de algo que no entendía, de algo que no conocía. ¿Me explico? Entonces, si a mí nunca me tomaron 5 minutos la molestia de llegar y decirme, vea, si se topa un candadito o una etiqueta con estas características es porque hay un procedimiento de control. Entonces, eso puede determinar que una persona resulte o no resulte lesionada. Pero normalmente no todas las empresas tienen un músculo o un procedimiento tan enfocado en eso. Algo que he notado tal vez en los últimos 5 años es que en las empresas tenemos aquel curso de inducción, claro, ¿verdad? Que llegan y me dicen a mí por dónde tengo que caminar, que me dicen a mí que hay permisos de trabajo para otros tipos de tareas críticas, que si yo necesito ir a comer, va a haber un espacio donde puedo comer. Ahora dentro de esas secciones se encuentran una pequeña sección de unos 15-20 minutos donde hablan de bloqueo etiquetado. Para cualquier persona, ya sea una figura de mantenimiento o la persona que va a entrar como una visita, conozca por lo menos los aspectos básicos del bloqueo etiquetado o del control de energías peligrosas. Documentación y procedimientos estandarizados. Creo que esto conlleva a la... Suya. Muchas gracias. En realidad, sí, lo que es documentación es sumamente importante y es dentro de los primeros pilares que nos habla OSHA. Debe haber una política escrita, conocida por todo el personal, así como Allen lo decía, ¿verdad? Desde la persona que nos recibe en recepción hasta el último empleado. Esa política debe tener, bueno, entre muchos puntos, por ejemplo, ¿verdad? Debe estar bastante robusta porque es el manual donde nos vamos a referir en el momento en que alguien diga, es que yo no sabía cómo tenía que actuar, ¿verdad? Lamentablemente cuando sucede un accidente. Entonces, esa política es la que tiene que estar bien documentada y debería estar escrita entre todos los departamentos, seguridad, mantenimiento y producción. Porque si la escribes, o sea, no es que esté mal si la escribe un solo departamento, que normalmente, digamos, seguridad es el responsable, pero de repente a seguridad se le escapa un procedimiento que hace mantenimiento. Y de repente la escriben y les dicen, mantenimiento, esto es lo que tienen que seguir. Y de repente mantenimiento dice, es que eso yo no lo puedo hacer así porque primero tengo que hacer esto antes de esto. Entonces, para no perder el tiempo en algo que luego no va a ser tan funcional, lo correcto es que entre todos los departamentos la diseñen y digan inclusive en esa política cómo es el procedimiento para cambios de turno, cómo es el procedimiento para trabajar con contratistas, cómo es el procedimiento para trabajar grupal, cómo van incluso a llamar la atención
si un usuario, una persona autorizada, no aplica los candados, todo el proceso de bloqueo, hay empresas tan estrictas que en su política tienen que si no aplicó el bloqueo, está despedido, sin pensarlo. Tolerancia ¿verdad? cero. Eso, tolerancia cero. Entonces, esa política debería estar tan robusta y conocida por todos los empleados. Ahora, creo yo, esta robustez podría ser un arma de doble filo. Porque cuando yo voy y compro un aparato de estos, me dan un montón de cosas a las cuales yo tengo que aceptar, si no, no lo puedo operar. ¿Cierto? Sí. ¿Qué es lo primero que hacemos? Darle sí a todo. Claro. Sin pensarlo. Y leemos en realidad lo que está ahí. Yo creo que no. Entonces, esa robustez no sería más bien un problema porque es tan amplio el manual que no tenemos tiempo, no queremos, nos dio pereza o nos asusta ese cambio. Pues diría yo no un arma de doble filo, pero sí es algo que la empresa como tal debe enfocarse mucho en la capacitación. Incluso no solo en la capacitación en una sala, sino en la parte práctica, ¿verdad? Así como decía Allen, cuando la persona entra por primera vez a la empresa, se le da ese curso, esa inducción, pero esta capacitación debe irse dando incluso mensualmente, trimestral, semestral, y día a día ponerla en práctica, ¿verdad? Entonces, si, digamos, son procesos que se van haciendo cotidianos, ¿verdad? Entonces sí puede que esté extenso el documento y demás, pero son cosas del día a día. Pero debe ser tan puntual porque, por ejemplo, esto, si vino un contratista y no trajo su equipo de bloqueo, bueno, ¿cómo la empresa debe proceder? Le presto mis bloqueos. ¿Es algo personal? Es personal, ¿verdad? Entonces son esos pequeños detalles para justo evitar que suceda un accidente. Muy bien. Vamos a hablar de herramientas y protocolos. ¿Resultan efectivos para aplicarlos correctamente? Sí, como le decía, pues OSHA nos da todo un listado. Bueno, Brady ha sacado 6 pasos de esa normativa OSHA, porque si uno se va a leer la normativa, realmente no hay como que diga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Pero Brady lo ha puesto de una forma más práctica y es la que llevamos a los clientes para que sea, pues, digamos, una manera más fácil de entender. Entonces, de hecho, el paso número 1 es este tema de crear una política. Y no significa que una empresa que no tenga esa política o que no la haya escrito tan completa no pueda avanzar, ¿verdad? Pero la idea es que la llegue a robustecer. Entonces, en ese paso, pues igual apoyamos a que se pueda hacer, a que la puedan escribir. Luego vendría la parte de identificación de puntos de control, como le explicaba, ¿verdad? Saber cuál es el breaker o la válvula correspondiente a la máquina, correspondiente a la energía. Poderla identificar con material resistente, ¿verdad? Y ahí hago un comercial. Etiquetas Brady, por supuesto, para que pues la válvula, el breaker, no esté cayéndose esa etiqueta, no se esté borrando, ¿verdad? Y es muy importante, como le decíamos, para evitar esos errores de bloquear otro punto de control. El punto número 3 es crear los procedimientos visuales. O sea, es un manual, un paso a paso de qué debo yo hacer, así llegue Ronnie a bloquear esa máquina, siguiendo ese procedimiento, pueda decir 1, 2, 3, 4, 5, con este y este bloqueo, y aquí en este punto está la válvula de neumática, aquí en este punto está el breaker, etcétera, etcétera, y no se va a perder, va a bloquear todas las energías. ¿Qué tan importante es esa esquematización para vos? Para mí es la piedra angular de esto, Ronnie. Vea, este paso a paso, o el nombre que le da el estándar es plan de aislamiento o de control de energías. Lo único que va a permitir es que, siendo yo autorizado o no autorizado, al final del día debería ser autorizado, pero siendo no o sea autorizado y tenga sí o no experiencia en la máquina, el sistema o el circuito que voy a intervenir, ese plan ya fue previamente establecido por alguien que sí sabía en la parte de ejecución, pero también colegiado, como decía Mariela, en el ambiente, en la parte de seguridad. Entonces,
no solo voy a tener un sistema de identificación, que yo siempre recomiendo hacerlo simple, sencillo. Ojalá con colores, dibujitos, correcto, fotos, elementos que literalmente del paso 1 agarren al trabajador autorizado de la mano y lo lleve al paso final de una forma segura. Como el manual de Lego. Lo más simple posible, lo más simple, muy buen ejemplo. ¿Cuál es el detalle acá? Bueno, que ese documento también tiene que ser un elemento que esté presente. A veces nos hemos encontrado procedimientos donde ya está el plan establecido, pero yo tengo que meterme en una nube, descargarlo, o tengo que ir a solicitárselo al de seguridad ocupacional, y ese mismo trajín hace de que yo yo ya sé hacerlo, y me brinco el procedimiento. Entonces, ojalá que sea un documento que esté en sitio, rápido, accesible, entendible, con dibujitos y real, que eso es clave, porque el mismo estándar dice que todo este tipo de programas tienen que estarse actualizando mínimo una vez al año con el fin de encontrar algún error, una desviación, una insuficiencia, porque puede ser que la máquina que yo tenía hace un año era diferente a la que tengo ahora. Agarraron el rótulo y se lo pusieron. Y ahora tengo un rótulo que bloquea una máquina completamente distinta a la que está frente a mí. sí. Entonces, esa parte para mí es una de las herramientas fundamentales, pero que hay que darle mantenimiento y seguimiento para que me garantice la seguridad del usuario. ¿Podría ser ese un obstáculo? Y hablemos precisamente de obstáculos en esta parte porque me gustaría saber, desde su visión, ¿qué es lo que podrían encontrar en una empresa como obstáculo? Principalmente he encontrado la falta de presupuesto. Lamentablemente, muchas de las gerencias, la parte financiera y demás, no le dan la importancia que requiere toda la parte de seguridad. Incluso ven la compra de los dispositivos y de los candados como un gasto y no como una inversión y una salvavidas definitivamente. Tema que se ha tocado en todas las ponencias, en todas. Lamentablemente, ¿verdad? Es bien complicado pagar por un guante, por un zapato, por todo esto, lo ven realmente como un gasto y no ven que están salvando la vida. Y como empresa se están salvando también de multas o de incremento en las primas de los seguros o de una demanda, por supuesto, ¿verdad? Y para ninguna empresa es bonito decir, se murió un trabajador, se cayó de tanto altura. Entonces, las empresas lamentablemente, o las jefaturas, las gerencias, no piensan en eso. Para mí es la principal. No sé, Allen, si está de acuerdo. Y yo llamo la cultura. Sí, Sí, también, por supuesto. También es algo que puede llegar a chocar. Hay que entenderlo. Al final del día, estos son procedimientos que normalmente vienen de Norteamérica, vienen principalmente de Estados Unidos, que son países que claramente están más desarrollados que en el ambiente centroamericano donde aplicamos, y que normalmente la aplicación de esto pues tiene una cultura diferente. Además se basa mucho en la prudencia. Allá lo que no sirve se bota y se compra nuevo. Claro. Aquí no, aquí yo tengo un dispositivo que se me dañó y tiene una piecita quebrada, va a llegar el mismo jefe y me va a decir, eso aguanta, sacale el jugo. Se pega y se vuelve a usar. Sí, no hay tema. Sí. Por cultura, o sea, es tan sencillo como eso. La parte económica es fundamental, como decía Mariela, y yo creo que acompañado con esa falta a veces de cultura de seguridad, es lo que hace que este tipo de procedimientos calen. A veces hay empresas que tienen la inversión y tienen el presupuesto, y usted ve que esto no camina, y no camina, y no camina. Y es porque tal vez la cabeza no lo ve como prioritario, le ve más prioritario seguir comprando arneses. Y si él basa su estadística, no tiene caídas en altura, lo que tiene son personas con electrocución, dedos menos, atrapamientos y lo demás, pero seguimos invirtiendo lo mismo. Una palabra que he tenido en todas las ponencias ha sido la resistencia. Sí. Resistencia por cuestión de género, resistencia por cuestión de dinero, resistencia por cuestión de información y culturización. Para ustedes, la resistencia en su ámbito, ¿cómo se puede abordar? ¿Cómo la podemos mitigar un poco? Sí, en realidad la resistencia va más en que siempre lo he hecho así y nunca me he electrocutado, nunca me he prensado los dedos o algo, ¿verdad? Esa resistencia a decir, ¿para qué voy a poner un candado? Eso me va a quitar tiempo en mi trabajo, o producción nos está apurando a que
se termine la producción mientras yo hago mantenimiento y voy a poner los candados al cuarto eléctrico y demás, estoy perdiendo tiempo. Esa es la resistencia que más Resistencia al cambio, tal vez, ¿verdad? Exactamente, sí, la resistencia al cambio. A esas ganas de hacerlo diferente. O sea, que yo tenga 10 años de hacer una cosa todos los santos días, no propiamente quiere decir que lo esté haciendo bien. Sí, pero es que, así es. ¿Cómo no voy a establecer, averiguar si hay una forma, no sé, tal vez más amigable, más segura? Pero según quién, es que vamos a esto, si yo llego a las 5 de la mañana a tu casa y te digo cómo tienes que atarte los zapatos, te va a molestar. Sí, claro. Primero, ¿por qué llego tan temprano? Segundo, ¿por qué llegué? Y tercero, ¿por qué le estoy diciendo cómo hacer algo que durante toda la vida le había enseñado a hacer el conejito y jalar? Claro, claro. Sí, el detalle es este. Dentro de lo que es capacitación constante, yo creo que es lo que va a chocar más de frente con ese tipo de cambios, con ese tipo de resistencias que estamos hablando. Pero hay una forma, digo, no es pues descubrir el agua tibia, ¿verdad? Pero yo sí considero, y así se lo recomiendo pues a usuarios o a gerentes, líderes en realidad de seguridad, es involucrar a todo el personal, ¿verdad? Si involucramos a los de mantenimiento, a los operarios, en este proceso que se inicia o que quizás se quiera retomar, ahí un poquito baja la resistencia, porque me están haciendo parte de, ¿verdad? Me están tomando en cuenta como persona perteneciente a esta empresa y eso hace que mi resistencia baje un poco. No es algo que me están imponiendo y a partir de ahora lo tiene que hacer de esta forma, sino que me están tomando en cómo lo podemos hacer, qué le parece este dispositivo, considera que lo podemos hacer con este procedimiento así. Eso nos ayuda a bajar un poquito esa resistencia. Para agregar ahí, y tal vez aquí vayan a ver amigos y enemigos. Por supuesto, siempre Después va a Voy haber a de todo, hacer claro. el polémico del podcast. Vamos a ver, me gustaría también ver qué pensamos nosotros de ese tipo de políticas por incumplimiento. O sea, yo tengo una política disciplinaria, donde la política disciplinaria me dice que Ronnie tuvo que haber seguido esto. Yo le di el entrenamiento, le di la inversión de mi equipo, además saqué horas de su tiempo trabajado para que él pudiera capacitarse y aún así llega Ronnie y no aplica. Entonces, Ronnie tiene que recibir algún tipo de amonestación, Ronnie. Una sanción, claro. Hablemos, no sé, se le quitó un bono, no optó por un bono extra que había en la empresa, le quitaron el almuerzo, no sé, lo que ustedes quieran, el almuerzo no me lo toquen, ¿verdad? Pero tiene que haber algo porque cala, o sea, calan las personas. Sí. Cuando yo soy una persona que vengo con esa resistencia y que además, para sentirme acompañado, jalo a más personas para que Hay acuerpen mi negativos. resistencia a esto, cuando yo ya escucho y digo, ¿vieron que a Ronnie me lo mandaron 3 días a la casa sin goce de salario porque no puso un candado y una etiqueta cuando coloca la máquina de equipo? Muchachos, seamos sinceros, ya aquí esto está cuesta arriba, ya la empresa no nos está exigiendo muchas cosas, pero muchachos, vamos a tener que aplicarlo. Yo sé que es un extremismo, es trabajar extremo, pero a veces funciona. Entonces, me gustaría a veces escuchar también de ustedes qué opinan de esto. Decía Paul, aquí sentado, cuando involucramos a la familia es cuando al trabajador o a la última persona en ser llamado o informado le va a doler más, porque se le dice, mira, si yo te quito el trabajo, no solo vos te quedás sin una mensualidad, tu familia se va a ver afectada, tus hijas ya no van a poder estudiar, tu casa no se va a ver de la misma forma que se estaba viendo antes. No lo hagas por la empresa, no lo hagas por mí, por los mandos medios ni los mandos altos, hacerlo por tu familia, que ahí era donde hacía un llamado precisamente a algo que dejamos muchas veces a un ladito y es la parte de humanización, porque sí, no somos números, ¿no? Somos personas que estamos apostando por ir a trabajar y a cumplir con un rol porque necesitamos que nos paguen porque tenemos necesidades como humanos. Totalmente. Vamos a hablar de las tecnologías. Y yo sé más o menos cuál va a ser uno de los puntos que vamos a tocar acá, pero en las áreas de ustedes dos,
como un todo, ¿la tecnología juega un papel importante o lo estamos dejando de lado o nos dejamos absorber por ella? Pues hasta cierto punto sí siento que nos hemos dejado absorber y me sucede un caso, no sé, Allen, si algún cliente se lo ha mencionado, supongo, que de repente yo llego y digo, bueno, es que se debe bloquear de forma física. No, pero es que la tecnología, Claro, claro, claro. la automatización ya nos da esta pantalla y desde esta pantalla yo puedo simplemente tocar esto, Y ya no ¿verdad? voy a la Estos planta. puntos, ya ni siquiera bajo y toco estos puntos acá en la parte automatizada y ya la máquina está apagada. Ok, genial, porque la tecnología y la automatización nos ayudan un montón en la industria en que los procesos sean más eficientes, Viene un pero. pero en mantenimiento, en energías peligrosas, no nos podemos quedar con automatización, porque como así fue muy fácil tocar los botones de la pantalla, así mismo fácil llega alguien y dice, ¿y por qué ya no está saliendo la producción? ¿Qué pasó? No sé qué, y hubo el accidente. Siempre bloqueo de forma física. Entonces, por ahí me encuentro con un punto en contra en esta parte de tecnologías. Allen, Sí, no sé si hay algo. Yo quiero hablar de la parte positiva que nos puede generar la tecnología en esto. Por ejemplo, y aquí hago un poquito de eco de lo que he visto con Brady y lo demás, ya hay tecnología que inclusive permite ayudar a que el procedimiento o el método que yo quiero establecer es más sencillo. Yo sé que ver la máquina y diseñar los pasos y decir, este es el paso número 1 del plan, el paso número 2 del plan, el paso número 3 del plan, no solo conlleva reuniones con la parte técnica, sino con el de seguridad ocupacional o la persona que administra el programa. Y aprendizaje. Aprendizaje y tiempo, como si sobrara, ¿verdad? Entonces, tener, por ejemplo, la famosa aplicación, el programa de Brady, donde vos literalmente ya tienes todo cargado, donde nada más agilizas el proceso con llenar información como en una nube y luego ella misma te imprime por medio de etiquetadora, ponemos, eso permite agilizar. Es tecnología, pero ahora hacia el favor de que el control con energías peligrosas, pues simplemente tal vez de una forma un poquito más versátil. Muy bien. Y más allá, perdón, si me permite. Adelante. Está ganando puntos. Le quité el aire y todo. El impulso. Estos mismos, aprovechando y obviamente ampliando más la parte tecnológica, con esta misma aplicación, pero entonces tenemos la versión que está en la nube, en empresas donde están más actualizadas y la misma producción o el sentido de la empresa lo permita. Estos procedimientos visuales los tenemos en la nube, ya no hay que imprimirlos, incluso hay muchas empresas donde me dicen, no, es que no queremos tenerlos ahí pegados porque se rompen, se ensucian, nos pierden, se los llevan, etc. Entonces, desde un móvil, un celular, una tablet, simplemente se ingresa a la web propia de cada empresa, donde en nuestra nube van a tener esos procedimientos y, digamos, por ejemplo, ponen máquina envasadora tal y ahí mismo descargan o simplemente ven cuál es el procedimiento. Entonces, mucho más fácil, ¿verdad? Que tenerlo ahí, por algún motivo no les gusta, lo podemos tener en nuestra palma de la mano con el celular. Muy bien. Consejos que ustedes darían a los líderes que nos están viendo en este momento y que empiezan a trabajar y están implementando todo lo que estamos hablando ahorita. Bien, repito lo que dije hace un ratito y es involucrar a todo el personal. Cuando algo se quiere imponer, y a veces lamentablemente me he encontrado con líderes que dicen, es que aquí vengo a hacer lo que yo quiera, lo que yo sé que hay que hacer, ¿verdad? Y entonces entran de repente con esa autoridad, que bien hace falta la autoridad, pero en seguridad yo siento que hay que saber llevar al personal. Un poquito de autoridad está bien, porque tampoco podemos dejarnos llevar y que hagan lo que les dé la gana, pero también es parte de involucrar, tomar mucho el parecer y, como decía antes, se vean parte de ese proceso para que se les abran las puertas y todos quieran participar. Yo quiero poner un ejemplo que me sucedió ayer
en estas charlas que hemos estado desarrollando durante el día, donde se me acercaba una clienta de ya tiempo de nosotros de Sondel y me decía, Allen, me gustaría un curso donde yo pueda reunir a mis previsionistas y me les enseñen, no alturas, ellos ya saben, sino cómo impactar en poco tiempo para que el mensaje, esos 20 minutos que yo tengo para decirle a él, esto es por usted, yo sé que esos 20 minutos me les va a durar, no toda la jornada laboral, sino el resto de la vida. ¿Tienen un curso de esos? Me ponía yo a pensar y decía, no tengo la herramienta. Y viendo lo que ella me pedía, yo dije, chica, lo que está buscando es asesoría. Entonces, yo creo que mi consejo tiene que ir acorde a eso. A veces empezar un procedimiento de cero es como un lienzo en blanco. Hay personas muy habilidosas que fácilmente harán el lienzo una belleza. Tas. Y hay otros que no dibujamos nada. Entonces, sí es importante que cuando yo quiera empezar algo y quiera empezarlo bien, pueda averiguar quiénes ya han pasado por donde asustan, como dice popularmente, quiénes pueden ser herramientas que ayuden a que cuando esto nazca con fundamentos fuertes. Le robo las palabras que decía Mariela anteriormente. Hay empresas que arrancaron y a medio camino esto se detuvo y no se implementó más. Entonces se perdió la inversión inicial y se pierde la confianza de las gerencias que ya una vez dijeron, vamos a invertir en esto, y ahora otra vez para que se vuelva a quedar detenido. Sí. Entonces eso también, ¿verdad?, te genera la resistencia y todo lo que hemos venido hablando. La asesoría con especialistas creo que es fundamental en un procedimiento de lo que había etiquetado. Ustedes dos profesionales y en el ámbito personal, ¿qué tanto ha cambiado su vida después de que empezaron a implementar todo esto del control de energías? Realmente ha sido nuevamente satisfactorio porque se da cuenta uno que evita, realmente yo les digo en las charlas, es que no quiero ni que lleguen con una uña menos a la casa, ¿verdad? Saber que uno ayuda a evitar esos accidentes desde pequeñísimos hasta fatales, ¿verdad? Hasta muertes, es realmente muy satisfactorio. Mi vida cambia en el sentido de que pues me llaman para asesorar, me llaman para capacitar, me mandan fotos al WhatsApp para decir cuál es este dispositivo, o sea, qué dispositivo necesito para bloquear este punto de control. Entonces, realmente es muy positivo lo que ha impactado en mí en todo este tema de control de energías, que como decía al principio, inicialmente uno pensaba es energía eléctrica. Y ya. Y ya, ¿verdad? Ahora pues hay mucha más amplitud y los clientes conocen eso también a través de nuestras charlas, nuestras capacitaciones, pero entonces es bien satisfactorio saber que uno puede apoyar a ese conocimiento. Experiencias profesionales, experiencias personales, luego de vincular todo esto en tu propia vida. Sí, yo tengo una palabra que me gusta mucho y es constancia. Me gusta a veces cuando llego a las empresas y la última asesoría que les di fue hace 6 meses y veo que gracias a lo que enseñamos en esos 6 meses, no es que no hayan pasado errores, pasarán siempre, pero que el sistema continúa. Eso cala en mí en algunos escenarios donde a veces nosotros empezamos un proyecto de vida o iniciamos un cambio, llámese como quieran, ir al gimnasio, una dieta o quiero un negocio propio o algo por el estilo, a entender que yo puedo recibir conocimiento de otras personas, pero que al final depende de mi constancia, depende de qué tan constante soy en el que esto se logre. Al final del día el trabajador quiere cuidarse, él lo entiende. El problema es que hay que hacerlo fácil, hay que darle las herramientas y que él entienda cuáles son para que se logre. Creo que esa palabrita es la que más me gusta. Muchas gracias, como te dije, disfruto mucho de conversar con vos. Gracias, Ronnie. Pero se te fueron arriba. Encantado. Muchísimas gracias, Ronnie. Un gusto para mí también. Ojalá que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y que ustedes sean esos potenciadores, no solo en la parte profesional, sino en sus vidas personales.